muy corto. ¿No? Sería interesante que veas esa coordinación motriz para poder avanzar un poco más. ¿No? Sí. Una regla interna. Bueno, chicos, en clases anteriores estuvimos viendo lo relacionado a los trastornos ácido-base. Estuvimos viendo toda la parte práctica. Les estuve mostrando a ustedes cómo interpretar todo esto en la práctica. Entonces, ustedes ya saben cómo llegar al diagnóstico de los distintos tipos de acidosis. Viendo esta imagen, ustedes viendo allá arriba, rápidamente ven el pH normal 35 y 45. Y el bicarbonato normal 24 más menos 2. Significa que es de 22 hasta 26. Estuvimos viendo que para hablar de los trastornos ácido-base, para hablar de una acidosis, necesitamos un pH menor a 7.35. Y siguiente paso era ver cómo está el bicarbonato. Si el bicarbonato estaba bajo, entonces nos indicaba que el proceso era metabólico, una acidosis metabólica. Si el bicarbonato no estaba bajo, si estaba normal o estaba aumentado, teníamos que ver el CO2. Y el CO2 sí o sí va a estar elevado en esos casos. Y dijimos nosotros, CO2 elevado, pH bajo, nos indica que el problema es respiratorio, está en el sentido opuesto. Y bueno, también estuvimos mostrando a ustedes cómo saber si está compensado, parcialmente compensado, descompensado. Estuvimos mostrando todo esto en clases anteriores. Incluso acá está el gráfico que estuvimos elaborando juntos a la hora de estudiar lo que viene a ser los trastornos del pH. Ahora, chicos, vamos a pasar a ver rápidamente, brevemente, no va a ser muy largo el contenido. Vamos a ver lo que viene a ser la diferencia entre la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. Principales preguntas que podemos tener en los exámenes y temas importantes que ustedes tienen que conocer para la vida. En primer lugar, hablando de lo que viene a ser la acidosis metabólica. Ustedes ya saben, para que sea una acidosis, el pH tiene que estar bajo. Para que sea metabólico, el bicarbonato también tiene que estar bajo. Y dijimos nosotros, cuando disminuye el CO2, esto nos indica a nosotros que el trastorno está tratando de compensarse. El trastorno estaría parcialmente compensado, tener esa alteración también del CO2. Y bueno, chicos, solamente en la acidosis metabólica, se ve lo que viene a ser el anión GAP. Entonces, en clases anteriores estuvimos estudiando ya sobre el anión GAP. Estuvimos viendo esa brecha aniónica. Estuvimos hablando de un equilibrio que necesitamos en nuestro cuerpo y estuvimos viendo que ese equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas, esa pequeña brecha, ese pequeño espacio que teníamos, era llenado por el anión GAP. Cuando hablamos de la acidosis metabólica, ustedes tienen que saber que tenemos con anión GAP elevado y otros que cursan con anión GAP normal. Y a su vez, chicos, cuando hablamos de los que cursan con anión GAP elevado, ustedes tienen que saber que tenemos dos posibles causas. Para hablar de anión GAP elevado, nosotros tenemos dos posibles causas. ¿Cuáles son estas dos posibles causas, chicos? Primera causa vendría a ser un aumento de la producción de ácidos. Entonces, acá le marcamos a ustedes aumento de la producción de ácidos. Y otra causa que ustedes tendrían sería el aumento de la ingesta de ácidos, que son causas menos frecuentes, pero también menciona la literatura. Y ustedes están viendo, ¿cuándo vamos a estar teniendo nosotros una acidosis metabólica con anión GAP elevado? Y ustedes ven principalmente en las cetoacidosis. Entonces, la cetoacidosis viene a ser el mejor ejemplo en el cual nosotros vamos a estar teniendo la acidosis metabólica.
La más conocida de todos, chicos, viene a ser la acidosis la cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética. Entonces, lo que más se conoce, lo que más se estudia, lo que más se ve en la práctica, viene a ser esto: la cetoacidosis diabética. Y esta cetoacidosis diabética te lleva a una acidosis metabólica. Pero tenemos otros tipos de cetoacidosis que son más raras, que son menos frecuentes, que son producidas en ocasiones por el alcohol o las personas que no comen durante un tiempo prolongado, las personas que están en inanición. Entonces, ustedes están viendo acá causas más raras de una cetoacidosis metabólica. Sería una intoxicación alcohólica que puede llevar a una cetoacidosis, y también la inanición prolongada, persona que está sin comer durante un tiempo prolongado, también puede llevar hasta una cetoacidosis metabólica. Y la alcohólica, entonces acá tenemos cetoacidosis alcohólica y la de inanición. ¿Qué significa inanición? Significa paciente sin comer, paciente que no se alimenta durante un tiempo prolongado. Puede llegar a desarrollar una cetoacidosis. Y en la acidosis metabólica, chicos, vamos a tener una respiración característica que ustedes ya conocen, que es la respiración de Kussmaul. Generalmente se describe esta respiración de Kussmaul con la cetoacidosis diabética, porque entre todos es la más frecuente. Entre todos los causantes de una acidosis metabólica, el representante principal, el más importante de todos, el más frecuente en la práctica médica, viene a ser la cetoacidosis diabética. Por eso cuando ustedes estudian diabetes, ustedes estudian cetoacidosis diabética y ustedes estudian respiración de Kussmaul. Pero ustedes tienen que saber, esta respiración de Kussmaul no solamente se observa en la cetoacidosis diabética, sino que es un tipo de respiración que se observa en las acidosis metabólicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que trata de hacer nuestro cuerpo? Y esto es algo que ya explicamos en clases anteriores. Estuvimos viendo nosotros, al tener el pH bajo, al tener el bicarbonato bajo, lo que nuestro cuerpo trata de hacer es eliminar CO2 para tratar de buscar un equilibrio. Entonces, chicos, eliminar el CO2 sería una buena forma de tratar de compensar parcialmente. Y por eso nuestro paciente tiene esa respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul eran movimientos respiratorios extremos. El paciente hacía una inspiración brusca, hacía una expiración brusca. O sea, lo que el paciente busca es exhalar, sacar mucho CO2. Por eso vimos nosotros que la compensación cursaba con CO2 que iba disminuyendo. O sea, esto ya describimos nosotros en clases anteriores. Entonces, la respiración de Kussmaul, incluso llegué a imitar en las clases para que ustedes sepan reconocer. Y chicos, situaciones en las cuales también el paciente puede estar en una acidosis metabólica, viene a ser la acidosis láctica. Cuando el paciente tiene una gran producción de lactato, una acidosis láctica. Esta acidosis láctica, chicos, se ve principalmente en el shock. Entonces, todos los tipos de shock te van a estar llevando hasta un estado de acidosis metabólica. Acá, chicos, yo les anoté a ustedes shock séptico. Entonces, muy bien. Shock séptico es muy frecuente en nuestros medios, por eso ustedes tienen que conocer. Shock distributivo, el shock séptico. Además de esto, chicos, un infarto agudo del miocardio también te puede llevar a lo que viene a ser una acidosis láctica. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar entrando en shock, pero en este caso es un shock cardiogénico. Paciente que tiene una hipotensión arterial. Entonces, ustedes se imaginan un paciente que tiene un shock hipovolémico. Entonces acá, shock
Y ustedes ven que los distintos tipos de shock le van a estar llevando al paciente a una acidosis láctica. Entonces, la acidosis láctica es una condición que se ve en los distintos tipos de shock. Shock distributivo, shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo, también puede llevar a lo que viene a ser la acidosis láctica. Sí, todos los tipos de shock acá, muy bien, yo les anoto también a ustedes. Acá, la acidosis láctica se va a estar observando en todos los tipos de shock. Es una característica de los shock, paciente shock agudo. Y causas menos frecuentes, chicos, causas más raras que menciona la literatura de la acidosis metabólica es un aumento de la ingesta de ácidos. Entonces, muy pero muy raro, chicos, tener pacientes que tienen una intoxicación por metanol o pacientes que tienen intoxicación por salicilatos, por etilenglicol. Entonces son intoxicaciones poco frecuentes, pero que la literatura también menciona que pueden llegar a producir una acidosis metabólica. Todo esto, chicos, se debe todo esto estaría dentro del grupo que cursa con anion GAP elevado. Y chicos, algo que vamos a comenzar a estudiar nosotros desde las próximas clases, posiblemente desde mañana, en medicina interna, en este contenido nuevo de nefrología que está comenzando, viene a ser las insuficiencias renales. Entonces ven, ¿cuándo también podemos tener una acidosis metabólica? Cuando tenemos una disminución de la excreción de ácidos. Si yo no soy capaz de excretar correctamente los ácidos, voy a tener una acumulación de ácidos y esto me va a llevar a la acidosis. Entonces, tenemos, por ejemplo, la acidosis urémica, que se suele dar cuando nuestro filtrado glomerular es menor del 25%. Entonces, cuando comienza a disminuir nuestro filtrado glomerular, van a ver ustedes, el paciente puede llevar a desarrollar lo que viene a ser la acidosis metabólica. Acá, chicos, no sé por qué no salió, pero faltó agregar insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, principalmente un estadio que vamos a estar estudiando durante nuestras clases, que es el estadio aquí, viene a ser un estadio renal, un estadio transitorio todavía. Entonces, en la insuficiencia renal aguda podemos tener nosotros una acidosis metabólica porque no se está excretando correctamente los ácidos. Y también, chicos, en la insuficiencia renal crónica, en la enfermedad renal crónica, también podemos cursar con lo que viene a ser la acidosis metabólica. Entonces, chicos, ustedes tienen que conocer cuáles son las causas de acidosis metabólica. Dentro de todo esto, lo más frecuente de todo es la cetoacidosis diabética. Después de la cetoacidosis diabética estaría la acidosis láctica de los distintos tipos de shock. Y menos frecuente sería la cetoacidosis metabólica. Entonces, por inanición o por alcohol es muy raro. Y por último, chicos, lo que sería un aumento de la ingesta de ácidos, que es muy raro, prácticamente no se ve en la clínica, pero describe la literatura para que conozcamos. También podemos tener una acidosis metabólica por una disminución de excreción de ácidos, y ustedes anotan acá que el principal problema está en el riñón. Entonces acá, el principal problema son los riñón del paciente, que se visualiza en la acidosis urémica, que vendría a ser un tipo de insuficiencia renal aguda y la enfermedad renal crónica. También, chicos, ven ustedes, hablando de acidosis metabólica con anion GAP normal, entonces esto se va a estar viendo principalmente en los pacientes que tienen diarrea. Una persona que tiene diarrea, que va a estar perdiendo bicarbonato, una pérdida de bicarbonato, o los precursores de bicarbonato. Una pérdida de bicarbonato, como se ve en las diarreas, va a estar llevando al paciente hasta lo que viene a ser la acidosis metabólica.
Y esto, chicos, también es contenido de nefrología. Entonces, esto vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Estas iniciales significan acidosis tubular renal, que estaría dentro de la clasificación de las insuficiencias renales. Entonces, chicos, estas letras que ustedes están viendo acá significan acidosis tubular renal. Entonces, ven ustedes, la acidosis tubular renal, prácticamente todos los tipos, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 4, va a estar cursando con lo que viene a ser esta excreción de ácidos que va a estar llevando a la acidosis metabólica. Entonces, la diferencia que ustedes van a estar viendo en las clases que vamos a estar teniendo es que la acidosis tubular renal tipo 2, lo que nosotros vamos a estar teniendo es una pérdida de bicarbonato. Y en la acidosis tubular renal tipo 1, tipo 4, lo que vamos a estar teniendo es una disminución de la excreción de ácidos. De esta forma vamos a estar llegando hasta la acidosis metabólica. En todos los casos se llega a la acidosis metabólica. Claro, entonces el 3 no estaría produciendo acidosis, sino que nada más el tipo 2 y el tipo 1 y 4. Entonces, el tipo 2, como están viendo ustedes acá, entonces, acidosis tubular renal tipo 2, se produce por una pérdida principalmente de bicarbonato. Entonces, vamos a estar estudiando esto, en qué parte de los túbulos se va a estar produciendo esta pérdida. Y, por otro lado, ustedes ven el tipo 1 y el tipo 4 se va a estar debiendo a una disminución de la excreción de ácidos. Cuando no podemos excretar los ácidos se van a acumular y de esta forma vamos a llegar a una acidosis. De nuevo, una acidosis metabólica. Entonces, esto es lo relacionado a la acidosis metabólica. Segundo trastorno, chicos, es un trastorno que ya estudiamos nosotros, o mejor dicho, ya estudiaron ustedes en la clase de neumología, con el profesor de neumología de ustedes. Prácticamente ya vieron todo lo relacionado a la acidosis respiratoria. Entonces acá, chicos, no vamos a perder mucho tiempo. Ustedes saben, para hablar de una acidosis necesitamos de un pH disminuido. ¿Sí? El pH tiene que estar disminuido. Y para que el trastorno sea respiratorio, dijimos que el CO2 tiene que estar aumentado. Entonces las flechas en sentido opuesto. Bien. Entonces, chicos, estábamos hablando de esto. Entonces, ven ustedes, el pH está disminuido. Acá lo que llama la atención es que el CO2 va a estar aumentado. O sea, una respuesta compensatoria de la presión de CO2 va a estar aumentado. Y cuando el paciente está parcialmente compensado, dijimos parcialmente compensado, aumentaba el bicarbonato. Chicos, ¿cuáles son las patologías que producen una acidosis respiratoria? Y acá menciona, chicos, son las patologías que causan una hipoventilación alveolar. Y esto estuvimos viendo juntos en la clase de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, chicos, les anoto acá, esto es insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda es, chicos? 1, 2, 3 o 4. Tipo 2. Muy bien, esto es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Y estuvimos viendo nosotros, chicos, la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 se podía producir por 3 causas diferentes. Entonces, estuvimos viendo nosotros acá lo que viene a ser entre las causas. Entonces, intoxicación, muy bien, entonces, estuvimos hablando principalmente de intoxicación por opiáceos, benzodiazepinas, que creo que es lo que me faltó agregarles acá, sí, eso es lo que faltó agregar en la diapositiva. Entonces, agreguen ustedes acá. No tenemos espacio para agregar, pero acá, sobredosis de medicamentos, muy bien. Entonces, sobredosis de medicamentos, chicos,
Entonces, depresión del sistema nervioso central por causas medicamentosas. Entonces, estuvimos viendo nosotros los principales fármacos que teníamos nosotros acá, eran los opiáceos y eran las benzodiazepinas. Benzodiazepina. También, chicos, podríamos tener esta depresión del sistema nervioso central medicamentoso por culpa de los anestésicos o de los relajantes musculares, que son menos frecuentes. Entonces, todo esto, chicos, producía una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Estuvimos hablando, chicos, de alteraciones neuromusculares. Entonces, muy bien. Esto también ya mencionábamos en las clases de neumología. Entonces, alteraciones neuromusculares, dijimos nosotros, la miastenia gravis, lo que viene a ser la poliomielitis, dijimos acá entraría la psicoescoliosis, alteraciones que tenemos a nivel del tórax que esté produciendo justamente esta insuficiencia respiratoria, que el tórax no se pueda expandir bien. Y acá, chicos, faltaría agregar las causas centrales. Entonces, eso es lo que faltó agregar acá. Entonces, un accidente cerebrovascular, dijimos nosotros que paciente que tenga algún tipo de tumor en el sistema nervioso central, o incluso dijimos nosotros, acá estaría paciente con obesidad. ¿Por qué el paciente con obesidad? Porque el paciente con obesidad va a estar desarrollando la apnea obstructiva del sueño. Entonces, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto sería lo relacionado a la acidosis respiratoria. Preguntas de examen, chicos. Patrón respiratorio. ¿Cuál es el patrón respiratorio observado en la acidosis metabólica? Entonces, respiración de Kussmaul. ¿Cuál es el patrón respiratorio observado en la acidosis respiratoria? El paciente tiene una hipoventilación. Esto tienen que manejar ustedes. Hipoventilación. Estas son las principales diferencias que ustedes están encontrando. Acá, en un extremo, el paciente, como un mecanismo compensatorio, está haciendo movimientos respiratorios extremos. Está haciendo una gran inhalación, una gran exhalación. Gran inhalación, gran exhalación. En la acidosis metabólica. Sin embargo, chicos, en la acidosis respiratoria, el paciente tiene un patrón respiratorio característico, que es la hipoventilación. ¿Por qué no respira bien el paciente? No respira bien porque tiene una intoxicación medicamentosa. ¿Por qué no respira bien el paciente? Porque tiene alguna alteración en la caja torácica. O porque tiene algún tipo de alteración en el sistema nervioso central. Entonces, chicos, alteración que se encuentra viene a ser hipoventilación. Siguiente diapositiva, chicos, y última diapositiva por hoy, alcalosis. Entonces, las alcalosis ustedes ya conocen. Ustedes saben que las alcalosis se van a estar caracterizando por tener un pH aumentado, un pH mayor a 7.45. Y dijimos nosotros, en la alcalosis podemos tener nosotros dos tipos, puede ser metabólica, puede ser respiratoria. Cuando hablamos de metabólica, el bicarbonato tiene que estar aumentado. Cuando hablamos de respiratoria, el CO2 tiene que estar disminuido. ¿Sí? Hacen ustedes sus algoritmos que les enseñé a hacer en clases anteriores y rápidamente llegan a estas conclusiones. Chicos, si se les llega a preguntar a ustedes los exámenes, entonces entra una crisis de ansiedad y la persona lo que tiene es una hiperventilación. ¿Qué hace la persona? Tiene una hiperventilación. Entonces, al tener esta hiperventilación, el trastorno inicial, el trastorno de base, viene a ser una caída del CO2. Entonces, hiperventilación alveolar. Y de nuevo, pregunta de examen: ¿cuál es el patrón respiratorio observado en la alcalosis respiratoria? Hiperventilación alveolar. De esta forma ustedes están viendo que cada vez que hablamos de un trastorno ácido-base,
nosotros mencionamos cuál es el patrón respiratorio que nos acompaña, cuál es el patrón respiratorio que se observa en esas patologías. Entonces eso siempre se pregunta. Y chicos, vean ustedes, cuando hablamos nosotros de la alcalosis respiratoria, ustedes tienen que saber que lo más frecuente es que sea una hiperventilación mecánica o una hiperventilación voluntaria, por una ansiedad histérica. ¿Qué quiere decir esto? La persona se puso muy nerviosa, la persona se puso muy ansiosa y comenzó a tener una hiperventilación. Al ventilar demasiado rápido, entonces esta persona comienza a eliminar mucho CO2 y entra en una alcalosis respiratoria. Entonces, vienen a ser algunas causas. Otras causas que nosotros tenemos vienen a ser, vemos acá la estimulación central de la respiración. Entonces, cuando tenemos estímulos a nivel del sistema nervioso central, eso se da de nuevo por causa de la ansiedad, pero en este caso ya sería una ansiedad verdadera, que no sería una ansiedad histérica, que no sería una ansiedad desarrollada frente a una situación de alto estrés nada más, sino que una persona que tiene una ansiedad como patología, un trastorno en el sistema nervioso central, que cualquier situación le causa una ansiedad. Sería una ansiedad verdadera. Y lo otro es una ansiedad histérica, que es normal en las personas cuando están bajo mucha presión, bajo mucho estrés. También, chicos, esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el trastorno ácido-base observado en el paciente que tiene traumatismo craneal? Ustedes van a estar teniendo un caso clínico. El caso clínico les va a mencionar a ustedes un paciente politraumatizado, un paciente que tuvo un accidente motociclístico y no estaba utilizando casco. Tuvo un traumatismo craneal. ¿Cuál es el trastorno ácido-base más probable en este paciente? Y ustedes ya saben, es la alcalosis respiratoria. Entonces, estos pacientes siempre están hiperventilando. Entonces, esto también muy, pero muy importante que ustedes marquen. Y acá, chicos, también los salicilados. Algo que no vamos a preguntarles a ustedes en el examen es esto que está acá: los tumores y los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde esté el tumor o dónde esté el accidente cerebrovascular, nos puede producir una hipoventilación o nos puede producir una hiperventilación. Entonces, si yo pongo esto en el examen, van a haber dos preguntas, o sea, dos respuestas correctas. El que ponga que el paciente tiene una acidosis respiratoria por hipoventilación central va a ser correcto. Y la persona que me diga, doctor, tiene una alcalosis respiratoria por tener un tumor o un accidente cerebrovascular, también puede producir. Por eso, chicos, esto posiblemente no se les pregunte en el examen, ni en acidosis ni en alcalosis, porque va a generar confusión. Entonces, esto automáticamente ustedes descartan para el examen final. Y por otro lado, chicos, ven ustedes, por estimulación periférica, toda patología que curse con hipoxemia va a estar cursando inicialmente con la alcalosis respiratoria. Entonces, ven ustedes, una persona que tiene neumonía va a cursar con una alcalosis respiratoria. Un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar, sí, va a cursar con alcalosis respiratoria. Paciente con insuficiencia cardíaca, paciente que viajó a las alturas, el primer mecanismo que tiene, una alcalosis respiratoria. Por eso, nosotros le damos al paciente la acetazolamida para tratar de producirle una acidosis. Y de esta forma tratar de que no desarrolle esto al llegar a la altura. Y la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Ven ustedes, todas las patologías que cursan con hipoxemia van a estar llevando a una alcalosis respiratoria. ¿Sí? ¿Sí? Y chicos, el manejo. Vean que cuando yo era niño, yo veía mucho esto en los dibujitos y me parecía muy gracioso. Pero después, cuando comencé a estudiar en la universidad, todo tenía sentido. ¿Qué hacían las personas? ¿Qué hacían en los dibujitos? Una persona que estaba muy ansiosa comenzaba a respirar dentro de una bolsa.
¿Por qué la persona comienza a respirar dentro de la bolsa? Porque la alteración central, el problema principal es el CO2 bajo. Si una persona comienza a respirar dentro de una bolsa, la persona bota CO2, inhala CO2. Exhala CO2, inhala CO2. Entonces lo que la persona trata de hacer es de regular de nuevo lo que viene a ser su pH. Entonces, un mecanismo para tratar de regular. Obviamente, chicos, llega un paciente politraumatizado que tiene un accidente de tránsito, tiene un traumatismo cráneoencefálico grave, no le van a pasar una bolsa para que esté respirando dentro de la bolsa, ¿no? Entonces, tiene que ver cada situación. Esto sería más bien para los casos de ansiedad. Y siempre tratar la patología de base, ¿sí? Una persona que tiene neumonía no le van a dar solamente la bolsita, sino que tiene que tratar la patología de base. Paciente con tromboembolismo pulmonar también hay que tratar la patología de base. Entonces, siempre hay que tratar la patología de base. En el caso de que la persona tenga una ansiedad, entonces sí puede respirar dentro de una bolsa. La ansiedad verdadera, para sacar de la crisis inicial sí, pero después hay que entrar con fármacos para tratar de inhibir lo que viene a hacer al paciente, que no esté tan exaltado, que no tenga siempre esta crisis. Sí. Bueno, acá lo ideal es estabilizar al paciente. Entonces, el paciente que tiene traumatismo craneal va a tener un edema agudo del pulmón. O sea, acá tenemos que entrar con mannitol. El paciente que tiene ansiedad verdadera, hay que tratar de ver dónde está el problema, en qué parte del cerebro está el problema. Y generalmente tratamos de dar ansiolíticos, tratamos de dar... ¿Cómo? Sí, el paciente siempre va a estar apagado, va a estar siempre complicado. Clonazepam, una gotita, entonces es muy complicado. Esto dijimos, chicos, que no vamos a preguntar porque puede generar confusión. Entonces, esto sería relacionado a la alcalosis respiratoria. Y no, chicos, no hace falta que en el día del examen final todos vengan con sus bolsitas, porque no van a estar ansiosos y no van a estar nerviosos. El examen final va a ser muy fácil. Entonces, no se preocupen. Si nadie va a entrar en una alcalosis respiratoria en el examen, ¿sí? Pregunta de examen: ¿cuál es el trastorno ácido-base más frecuente en los exámenes de medicina interna? Y todo para alcalosis respiratoria por ansiedad. Una linda pregunta para el examen. Bueno, y por último, chicos, la acidosis metabólica. Chicos, el único trastorno ácido-base que no tiene un patrón respiratorio establecido, patrón respiratorio establecido, viene a ser la alcalosis metabólica. Entonces, ven ustedes, solamente acá, chicos, nosotros no encontramos ningún tipo de patrón respiratorio. Estuvimos viendo patrones respiratorios en la acidosis metabólica, en la acidosis respiratoria, en la alcalosis respiratoria, pero la alcalosis metabólica es muy inespecífica. El cuadro clínico del paciente es muy inespecífico. Y generalmente, chicos, se va a estar debiendo a una pérdida gastrointestinal de hidrógeno. Entonces, van a ver ustedes las personas que tienen vómitos, las personas que tienen obstrucción intestinal alta. Ustedes tienen que saber, una persona que tenga una obstrucción intestinal alta, mientras más alta sea la obstrucción, más hidrogeniones va a echar el paciente. Entonces, ustedes se acuerdan, el estómago tiene ácido clorhídrico. Entonces, si el paciente vomita mucho, va a estar eliminando mucho hidrógeno. El paciente va a estar entrando, en este caso, en lo que viene a ser una alcalosis metabólica. ¿Sí? Ustedes tienen que relacionar siempre de esta forma. Y acá tenemos los vómitos, tenemos la obstrucción intestinal alta. ¿Por qué? Porque la obstrucción intestinal alta produce vómitos, nada más por eso. Y creo que acá se puede más esta palabra, se pueden borrar un error de tipo de obstrucción o un error de tipo 8. Además, no. Solamente vómitos y lo más frecuente es la obstrucción intestinal alta que produce
Y entre otras causas más raras, vamos a estar teniendo nosotros la pérdida renal de hidrógeno. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, con la utilización de la mayoría de los diuréticos. La gran mayoría de los diuréticos va a estar produciendo una pérdida de hidrógeno. Entonces, ustedes pueden ver si el paciente toma de forma inapropiada, de forma exagerada estos diuréticos, puede llegar a desarrollar una alcalosis metabólica. El tratamiento siempre es buscar la patología de base. Si el paciente tiene una intoxicación, si el paciente está consumiendo muchos diuréticos, tratar de suprimir los diuréticos, tratar de buscar otras opciones terapéuticas en el paciente. Si el paciente tiene vómitos a repetición, tratar de ver qué es lo que está produciendo que el paciente vomite mucho. Si el paciente tiene una obstrucción intestinal alta, entonces ver, ¿requiere tratamiento quirúrgico o no? ¿Qué es lo que está produciendo esta obstrucción intestinal? Entonces, siempre el tratamiento es etiológico. Tratamiento 100% etiológico. Y bien, chicos, como prometimos, solamente una horita. Entonces, por acá, chicos, culminamos por hoy. Gracias por participar de esta clase. Vamos a llamar la lista, chicos.